Buenos días. La gran tesis teórica del espinosismo es Deus sive natura, una sola sustancia con infinitos atributos. Las criaturas son solo modos de esta sustancia, pero hoy no venimos a hablar de lo que ya sabemos, sino que nos adentraremos en la filosofía práctica del autor. Partiremos de la premisa de que Dios no es ni creador, ni moral, ni trascendente, lo cual nos llevará a una triple crítica. En primer lugar, denunciaremos la concepción negativa del cuerpo, desvalorizando a su vez la conciencia en pos del cuerpo. Tras esto, criticaremos los valores trascendentes del bien y del mal en favor de lo bueno y de lo malo. Y para finalizar ya este bloque crítico, hablaremos de la crítica de las pasiones tristes de Spinoza a través de la teoría de los afectos. Y para finalizar ya el trabajo, hablaremos de los 3 grados de conocimiento, sobre todo el tercero, que es considerado como el bien supremo en Spinoza, si puede haber algún tipo de bien en su teoría. Respecto a la primera crítica, Spinoza propuso la instalación del cuerpo como modelo, y es que cuando se hablaba de la conciencia y de sus efectos o de la voluntad y de sus decretos, siempre se dejaba de lado el cuerpo, o incluso se promovía su control y el de las pasiones al ser concebidas negativamente. Hasta entonces nadie se había preguntado qué es lo que realmente puede un cuerpo. Spinoza denunció esto acudiendo a su célebre paralelismo entre el cuerpo y el alma. Ambos están al mismo nivel, son necesarios y además se necesitan mutuamente. Esta inversión de uno de los principios fundamentales de la moral de la época suponía afirmar que cuando el cuerpo actúa, el alma padece. Asimismo, cuando el alma actúa, el cuerpo a su vez se ve afectado, ya que lo que es acción en el cuerpo es acción en el alma. Pero, ¿qué significa realmente para el autor instituir el cuerpo como un modelo? Tradicionalmente se hablaba de nuestra incapacidad de conocer el entendimiento en su totalidad, es decir, el espíritu se encontraba más allá del entendimiento humano, pero Spinoza vuelve a invertir la movida. El autor va un paso más allá y afirma que menos son las cosas que conocemos del cuerpo, y es que el eterno olvidado supera con creces el conocimiento que tenemos de él. La solución del autor no es otra que el paralelismo cuerpo y alma anteriormente mencionado. Solo es posible alcanzar conocimiento tanto del alma como del cuerpo si se hace simultáneamente, es decir, en paralelo. Si conocemos el cuerpo, conoceremos a su vez el alma. Según el autor, no podemos conocer ninguno de esos elementos por separado, ya que las condiciones y límites de nuestra conciencia no nos lo permiten. La cosa es que Spinoza no devaloriza el pensamiento entendido como idea o espíritu en favor del cuerpo entendido como extensión, sino que denuncia el estatus tradicional de la conciencia en pos de la relación alma y cuerpo, entendido como uno solo. Esto se debe a que el autor interpreta la conciencia como el lugar de una ilusión, ya que su naturaleza solo le permite recoger los efectos pero no sus causas. Para entender esto, primero debemos saber que cada cuerpo en su extensión y cada idea en su pensamiento están constituidas por una serie de relaciones características que sintetizan las partes que los constituyen. De esta forma, cuando un cuerpo o una idea se encuentran con una idea o un cuerpo distinto, pueden ocurrir dos cosas. O bien que las relaciones constitutivas de ambos elementos se compongan entre ellas formando un todo más poderoso, o que las relaciones constitutivas de uno descompongan la del otro, destruyendo así su síntesis constitutiva. En esto se podría resumir el orden de las causas según Spinoza en composición y descomposición de relaciones. Pero el ser humano, al ser un ser consciente, solo puede captar los efectos de estos actos, sintiendo alegría cuando un cuerpo se compone con nosotros o tristeza cuando un cuerpo descompone nuestras relaciones o una idea. Spinoza lo resume así. En principio, nuestra naturaleza solo nos permite captar lo que le sucede a nuestra alma o a nuestro cuerpo, o sobre el nuestro o el de una idea sobre nuestra alma. Y es que debido a la naturaleza de la conciencia, nada sabemos respecto al cuerpo ni del alma, ni de sus reglas de composición ni de sus relaciones constitutivas. Según Spinoza, ser conscientes de nosotros mismos condiciona la forma en la que conocemos, ya que el separar los efectos de las causas conlleva ser esclavos del acontecer al solo tener ideas inadecuadas. Y es justo por esto por lo que somos infelices, puesto que estamos obligados a obedecer leyes que ni siquiera llegamos a comprender. Pero realmente tampoco nos pasamos toda la vida tristes. ¿Qué hace la conciencia entonces para paliar esta angustia? Pues utiliza una triple ilusión. Y es que, al solo recoger los efectos, la conciencia altera el orden de las cosas tomando los efectos como causas. Es lo que Spinoza denomina ilusión de las causas finales. Por otro lado, el que la conciencia se tome a sí misma como causa primera, justificándose en su poder sobre el cuerpo, es lo que se denomina ilusión de los decretos libres. Y por último, la ilusión teológica se da cuando la conciencia ya no puede caracterizarse a sí misma como causa primera, por lo que imagina a un Dios creador, trascendental y con voluntad,
capaz de originar un mundo en la medida del castigo y de la gloria del ser humano. Pero hasta la conciencia necesita de una causa. El deseo se define como apetito con conciencia de sí mismo, pero la conciencia nada añade al deseo ni al apetito en sí. Spinoza dice que la conciencia se abre en el proceso del apetito, es decir, en el esfuerzo de X por preservar su ser. Y esta nos empuja a diferentes acciones dependiendo del carácter del objeto con el que nos encontremos. Por esto es que Spinoza afirma que las afecciones provenientes de los objetos exteriores son la causa de la conciencia del deseo. Además del hecho de que estas afecciones no se puedan separar del movimiento que nos conduce a una alegría o una tristeza, podemos suponer que la conciencia es el sentimiento de este paso, es decir, la conciencia no es más que el movimiento transitivo que conlleva el aumento o la disminución del conatus. Respecto al segundo punto de la triple crítica, Spinoza propone sustituir los valores trascendentes del bien y del mal por lo bueno y por lo malo. Como hemos dicho ya, lo bueno tiene lugar cuando las relaciones constitutivas de un cuerpo o una idea conforman un todo más grande con las nuestras, aumentando así nuestra potencia, como por ejemplo el ingerir un alimento beneficioso para nuestra salud, como una manzana. Lo malo, al contrario, se da cuando una idea o un cuerpo descomponen nuestras relaciones constitutivas, como un veneno en nuestra sangre. Pero aparte de un sentido objetivo de lo bueno y de lo malo, también existe un sentido subjetivo y modal. Es decir, sería buena aquella persona que se esforzara en tener los mejores encuentros posibles, que aumentaran su conatus, y sería mala aquella persona que se mantuviera pasiva, interpretando los efectos como si fueran causas. De este modo, Spinoza sustituye la moral y sus valores por la ética, es decir, por una tipología de los modos inmanentes de existencia. Lo que realmente existe es la diferencia cualitativa de lo bueno y lo malo, no la moral entendida como juicio de Dios. Y es que la ilusión de los valores trascendentales está estrechamente ligada con la triple ilusión constitutiva de la conciencia. Al igual que esta, la moral no conlleva conocer, sino confundir el orden de las causas. Así, por ejemplo, las leyes no llegamos a entenderlas ni a comprenderlas, pero nos las tomamos como una obligación, así como Adán tomó la palabra de Dios como una prohibición. La esencia de los valores morales trascendentes no es otra que la obligación, no la ampliación del conocimiento, cosa que pertenece a las leyes de la naturaleza. Pero lo que ha hecho la teología ha sido mezclar estos dos ámbitos al crear un Dios moral, creador y trascendente, pues conlleva priorizar el bien y el mal frente a lo bueno y lo malo como fuentes de conocimiento. Pasamos ahora a la crítica de las pasiones tristes. Spinoza denuncia tres figuras, la Trinidad moralista: el esclavo, el hombre de pasiones tristes; el tirano, el que se sirve de pasiones tristes para asentar su poder; y el sacerdote, a quien le entristecen las pasiones humanas en general. Los tres tienen algo en común. En primer lugar, que no se molestan en comprender la naturaleza, y en segundo lugar, y más importante, su resentimiento contra la vida. Frente a esta tríada, Spinoza propone una filosofía de la vida, que denuncia todo aquello que nos aleja de esta, tanto las pasiones tristes como los valores trascendentes del bien y del mal. Llega incluso a criticar la esperanza y la seguridad, porque, pues según Spinoza, todos deberíamos orientarnos en pos y por el amor, no por la esperanza de recompensa ni por la seguridad de los bienes. Lo dice así: a los esclavos y no a los hombres libres es a quienes se recompensa por su buen comportamiento. Pero para entender un poco mejor la crítica de las pasiones tristes, tenemos que andar un poco más en la teoría de los afectos. Como ya hemos dicho, la esencia del ser humano no es otra que el conatus, un grado de potencia específico, a la que le corresponde una relación constitutiva característica. A esta relación característica le corresponde a su vez un poder afectivo, es decir, la capacidad de poder verse satisfecho por afecciones. Y hay dos tipos de afecciones: la acción, que surge del interior de la esencia del individuo, y la pasión, que proviene del exterior y afecta al individuo. Dependiendo de si el poder de afección es satisfecho por una acción o por una pasión, hablamos de potencia de acción o de potencia de pasión. Aunque el poder de afección se mantiene constante según el grado de potencia del individuo, las potencias de acción o de pasión fluctúan a lo largo de su vida. También debemos distinguir dos tipos de pasiones. Antes de nada, entiendo pasión como aquello que satisface a mi poder de afección y que a la vez disminuye mi potencia de acción. Ahora bien, cuando siento una tristeza, es cierto que me alejo de mi potencia de acción, pero no cuando tengo una alegría. Cuando experimentamos una tristeza, se da una oposición entre potencias que hace que disminuya la nuestra y nos alejemos más y más de nuestra potencia de acción. Sin embargo, cuando experimentamos una alegría, eh,
Las relaciones de un cuerpo se componen con la nuestra, haciendo que aumente nuestra potencia y nos acerquemos más a la potencia de acción. Y es que, pese a ser pasiones, solo la alegría subsiste en la acción, pues en ella el individuo tiene la capacidad de volverse activo. Eso de transformar pasiones en afectos activos conlleva un trabajo racional, el ser consciente de lo que conllevan mis encuentros y resituarte en el mundo respecto a ello. En resumen, mientras que las pasiones tristes representan el grado más bajo de nuestra potencia, en el que quedamos más alejados de nuestra potencia de acción, la alegría representa un acercamiento cada vez mayor a la perfección. Y ahora ya vamos con lo último, los grados o géneros de conocimiento. Existen tres: la imaginación, la razón y la ciencia intuitiva. La imaginación supone el grado de conocimiento más bajo, pues las ideas que genera son inadecuadas, esto es, incompletas, parciales, que le falta información de algún tipo. Aún así, en algunos casos, las ideas de la imaginación juegan un papel positivo, ya que pese a su confusión y parcialidad, siguen siendo la base primera del conocimiento. Por ejemplo, las pasiones, es decir, afecciones corporales a las que les corresponde una idea en la mente, forman parte de este grupo. En este primer estadio no tenemos un conocimiento preciso de las causas que producen X efectos, por lo que cuando padecemos una pasión, no es que no sepamos cuál es su causa, sino que nos hacemos una idea de ello en base a cómo está nuestro cuerpo. Para obtener ese conocimiento tenemos que pasar al segundo grado de conocimiento, la razón. La función positiva de las ideas de la imaginación de la que hemos hablado antes pueden convertirse en una idea adecuada tras un esfuerzo de la razón. Y en esto en lo que consiste el segundo género de la razón, en tomar conciencia del orden de las causas y respecto a ello resituarnos en el mundo. Las nociones comunes, es decir, el conocimiento deductivo a partir de las ideas de la imaginación, nos hace ya alcanzar un conocimiento del orden de las causas y a través de ello resituarnos en el mundo, orientándonos hacia encuentros más positivos para nosotros, haciendo que nos volvamos más activos y que por fin tengamos ideas adecuadas. Por tanto, ya en el segundo nivel somos, en cierto grado, más felices, más virtuosos y más libres, pero no es lo más alto a lo que podemos aspirar. En el tercer grado de conocimiento ya no solo te sitúas en el mundo respecto a tu relación contigo y con lo que te está afectando, sino que eres capaz de concebir las cosas bajo la perspectiva de eternidad. Es decir, eres capaz de concebirte a ti mismo y a las cosas que te afectan formando parte del todo de la naturaleza. Esto es a lo que Spinoza se refiere como ciencia intuitiva, a la capacidad de caracterizarnos a nosotros mismos y a los entes como puntos finitos en una cadena infinita en su totalidad. Este grado de conocimiento representa la máxima plenitud para el ser humano, pero no hay que confundirlo con la inmortalidad, sino como una forma de pertenecer a lo infinito. Algunos se preguntan, si en el segundo grado ya soy feliz, virtuoso y libre, ¿qué más me puede ofrecer el tercer grado? En el quinto libro, Spinoza responde que la beatitud es un tipo de felicidad todavía más alta y más plena. Esta conlleva la reflexión del amor intelectual a Dios, es decir, ya no va de comprender y de resituarte, sino de aceptar y amar las cosas en tanto que forman parte de la naturaleza. Este amor tiene dos componentes, el afectivo, el amar la naturaleza, y el intelectual, el comprender que es causa inmanente de toda existencia. En conclusión, si podemos hablar de un bien supremo en Spinoza, sería, sin lugar a dudas, la ciencia intuitiva. La beatitud que caracteriza este nivel de conocimiento nos aporta una felicidad superior, más plena, más constante, más cabal. Ya no se trata de un resituarte de algo activo, sino de una contemplación de la naturaleza, una admiración y un amor por ella.